Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nio y sean bienvenidos a un nuevo video. Algunos animes se entretienen y se olvidan, pero otros llegan demasiado pronto. Son obras que en su momento fueron ignoradas o malinterpretadas, pero que hoy vemos como verdaderas visionarias. Hablaron de salud mental, identidad digital, crisis existenciales o colapsos sociales cuando nadie más lo hacía. Fueron distintas, valientes y muchas veces incomprendidas. Hoy vamos a repasar esas series y películas que no solo rompieron moldes, sino que entendieron el futuro antes que el resto de nosotros. Antes de comenzar, como siempre, decirles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar. Si hablamos de animes que se adelantaron a su época, Náusica del Valle del Viento es fundamental. Estrenada en 1984 y dirigida por Hayao Miyazaki, esta película no solo rompió esquemas, sentó las bases para el nacimiento de Estudios Ghibli. Sin Náusica no existirían Totoro, Chihiro ni Mononoke. En una era dominada por robots y batallas sin mucho trasfondo, Náusica llegó con una historia ecológica, pacifista y emocionalmente profunda. En un mundo posapocalíptico, una joven princesa intenta detener una guerra y salvar un planeta contaminado, comunicándose con criaturas que el resto del mundo teme. Su mensaje: la empatía es más poderosa que la violencia. Visualmente fue una proeza, animación dibujada a mano, diseño minucioso y una atmósfera melancólica que hoy se siente moderna. Todo esto en 1984, y su impacto va más allá de la historia. Cuando se estrenó en Occidente fue tan recortada y alterada que Miyazaki quedó indignado. Desde entonces él y Ghibli impusieron una regla clara: ningún distribuidor puede cortar sus películas. De hecho, cuando Harvey Weinstein quiso editar Princesa Mononoke, le enviaron una katana con una nota que decía "no cox", o sea, no cortes. Náusica habló de colapsos ecológicos, guerras inútiles y responsabilidad humana mucho antes de que fueran temas globales. Fue una advertencia lanzada con 40 años de anticipación, y hoy su mensaje sigue vigente, porque esta película no solo se adelantó a su tiempo, todavía está un paso adelante de nosotros. Cuando se estrenó en 1998, Serial Experiment Lain desconcertó a muchos. Su historia era lenta, críptica y visualmente extraña, pero hoy es claro. Lain no solo estuvo adelantada a su tiempo, estuvo adelantada al nuestro. En plena era del internet dial-up, esta serie ya hablaba de cómo lo digital podía borrar los límites entre la realidad y la virtualidad. Lain, una chica introvertida, se conecta a una red global llamada The Wire, y poco a poco comienza a desdibujarse su identidad, su mundo y su propia existencia. Lain no era sobre tecnología, era sobre quienes somos en un mundo hiperconectado. Antes de redes sociales, avatares o la idea de identidad digital, ya planteaba preguntas sobre la conciencia, la soledad y la necesidad de pertenecer. Visualmente fue igual de revolucionaria: fondos vacíos, repeticiones, silencio, diseño minimalista y sonidos inquietantes. Era una experiencia sensorial hecha para incomodar, no para complacer. El dato curioso: su director y su diseñador crearon esta historia cuando internet apenas comenzaba. Lo que parecía ciencia ficción entonces, hoy es parte de nuestra vida diaria. Hablar con desconocidos en línea, construir otra identidad, sentirse más real en la red que fuera de ella. Por eso Lain es tan impactante ahora, porque predijo el aislamiento digital, la ansiedad virtual y la fragilidad de la identidad en una sociedad cada vez más despersonalizada. Puede que en su estreno pocos la entendieran, pero hoy es evidente. Serial Experiment Lain fue una advertencia, una que llegó antes de tiempo y que sigue más vigente que nunca. Hay películas que cambiaron el anime para siempre, y Akira no solo está en esa lista, probablemente está en la cima. Cuando se estrenó en 1988 fue una explosión técnica, visual y narrativa que dejó al mundo boquiabierto. No parecía una película animada, parecía algo del futuro. Ambientada en un Tokio futurista y al borde del colapso, la historia sigue a Kaneda, el líder de una banda de motociclistas, y a su amigo Tetsuo, quien tras un accidente desarrolla poderes psíquicos que amenaza con destruir la ciudad. Mientras el gobierno oculta secretos del pasado y el caos se desata en las calles, Akira plantea una pregunta aterradora: ¿qué pasa cuando el poder absoluto cae en las manos equivocadas? Akira capturó ese miedo, el de una sociedad fragmentada, violenta, corrompida por la tecnología y el trauma, con una animación tan detallada que aún hoy sigue impresionando. Cada fotograma fue dibujado a mano y la sincronización de labios se hizo antes de grabar las voces, una rareza incluso ahora. Pero no solo fue un logro visual, Akira abordó temas complejos y sin concesiones. Fue uno de los primeros animes en demostrar que la animación japonesa podía contar historias intensas, filosóficas y profundamente humanas. ¿Sabías que tuvo un presupuesto más alto que muchas películas live action de Japón en su época? Fue una apuesta enorme y terminó siendo el antes y el después en la forma en que el mundo veía el anime.
De hecho, sin Akira, quizás el anime nunca habría conquistado el mercado internacional como lo hizo. Lo que en 1988 parecía una distopia futurista, hoy se siente inquietantemente familiar. Ciudades que se caen a pedazos, jóvenes consumidos por el poder, gobiernos opresivos y sociedades al borde de estallar. Ghost in the Shell no fue solo un anime adelantado a su tiempo, fue una obra que se adelantó a la forma en que entendemos la tecnología, la identidad y la conciencia. Cuando se estrenó en 1995, el internet apenas estaba despegando y aún así esta película ya planteaba una idea inquietante. En un mundo donde todo puede digitalizarse, incluso nuestros pensamientos, ¿qué significa realmente ser humano? La historia nos lleva a un Japón futurista donde la mayor, Motoko Kusanagi, un agente especial con cuerpo totalmente cibernético, investiga a un misterioso hacker conocido como el Puppet Master. A medida que se sumerge en esta investigación, Motoko comienza a dudar de su propia existencia. ¿Es una persona real o solo un programa consciente atrapado en un cuerpo artificial con recuerdos implantados? Visualmente la película fue una revolución, combinó animación tradicional con tecnología digital de una forma completamente nueva para la época. Su atmósfera gris, silenciosa y melancólica se convirtió en un sello del cyberpunk japonés, y no es una exageración decir que Ghost in the Shell inspiró directamente a The Matrix. De hecho, los creadores de la saga pidieron proyectarla en su estudio como referencia. Pero lo más impactante es que los temas que plantea siguen siendo cada vez más actuales. ¿Qué pasa cuando muestras identidades existentes tanto en línea como fuera de ella? ¿Cómo diferenciarnos entre lo que recordamos y lo que nos han hecho creer? ¿Podemos confiar en nuestra propia mente cuando todo es datos y código? En su momento fue vista como compleja y filosófica. Hoy es simplemente una advertencia precisa. Ghost in the Shell no habla de un futuro lejano, habla de nosotros, de lo que somos ahora. Y lo más inquietante es que casi 30 años después todavía no tenemos respuestas para las preguntas que planteó. Hay películas que impactan por lo que muestran y otras por lo que anticipan. Perfect Blue, dirigida por Satoshi Kon en 1997, logró ambas cosas. Fue un thriller psicológico que nos enfrentó al lado oscuro de la fama, la obsesión y la identidad, mucho antes de que existieran las redes sociales o el fenómeno del fandom tóxico. La historia sigue a Mima, una idol pop japonesa que decide dejar la música para convertirse en actriz, pero su transición no es fácil. Comienza a ser acosada por un fan obsesivo, mientras una versión distorsionada de sí misma, una especie de Mima ideal, parece aparecer en su lugar. A medida que su vida pública y privada se desmoronan, Mima empieza a perder la noción de qué es real y qué no. Entre la presión mediática, el acoso y la disociación mental, su identidad comienza a fragmentarse peligrosamente. Perfect Blue fue una película incómoda desde el primer momento, mostraba sin filtros la presión brutal de la industria del entretenimiento japonés, la invasión de la privacidad y cómo la imagen que el público exige puede destruir a la persona real que hay detrás. Lo más impresionante es lo que predijo. Años antes de que existiera Twitter o Instagram, esta película ya hablaba de una versión online que vive fuera de nuestro control, de la ansiedad por mantener una imagen perfecta, de lo borroso que se vuelve todo cuando tu identidad depende de cómo los demás te ven. En su época fue controvertida, incomprendida y hasta censurada en algunos lugares, pero vista desde hoy es evidente. Perfect Blue entendió antes que nadie lo que venía: el precio de la exposición constante, la fragilidad de la identidad, el terror de no saber quién eres cuando el mundo ya decidió por ti. FLCL, también conocido como Fuliculi, se estrenó en el año 2000 y desde entonces ha sido un misterio glorioso. Con solo 6 episodios, fue caótica, ruidosa, visualmente absurda y absolutamente adelantada a su época. La historia sigue a Naota, un chico atrapado en la rutina de su ciudad aburrida, hasta que una chica en moto, Haruko, aparece, lo golpea con una guitarra y cambia su vida por completo. Desde su cabeza comienzan a salir robots, el mundo pierde sentido y entre escenas surrealistas, lo que en realidad se cuenta es una historia sobre crecer, madurar y enfrentarse a lo desconocido. A nivel visual, Fuliculi rompió todas las reglas: saltos de estilo, ruptura de la cuarta pared, animación hiperactiva y un ritmo que no da respiro. Todo impulsado por una potente banda sonora de The Pilots, que se volvió parte del alma de la serie. En su momento muchos no supieron cómo interpretarla. ¿Era una parodia, una metáfora, un experimento? La verdad es que era todo eso a la vez. Fuliculi abordó el paso a la adolescencia desde el caos emocional y lo convirtió en arte visual. Su legado no se notó de inmediato, pero hoy es evidente. Inspiró a nuevas generaciones de creadores, valió lo experimental en el anime y demostró que una historia puede sentirse antes de entenderse. Fue irreverente, impredecible y sin duda demasiado adelantado para su momento.
Haibane Renmei es uno de esos animes que no necesita gritar para hacerse escuchar. Se estrenó en 2002, cuando la mayoría del anime apostaba por acción, ruido y exceso visual. Esta serie eligió lo opuesto, el silencio, la reflexión y la calma. Y justo por eso fue una obra adelantada a su tiempo. La historia comienza con Raka, una joven que despierta dentro de un capullo con alas grises y una aureola sobre su cabeza. Ha llegado a una ciudad amurallada sin recuerdos de su vida anterior. Allí convive con otros Haibane, seres como ella, en una especie de purgatorio lleno de normas, tareas simples y preguntas sin respuestas. Aunque parece fantasía, Haibane Renmei es una alegoría sobre el duelo, la culpa y la redención. No hay batallas ni drama extremo, solo personajes que buscan entender su lugar en el mundo y perdonarse a sí mismos. La serie es minimalista, tanto en su estética como en su narrativa. Pero esa sobriedad es justamente lo que la hace especial. Su atmósfera serena, sus silencios y su música suave crean una experiencia introspectiva que pocas obras se atreven a ofrecer. En su momento pasó desapercibida, pero con los años se convirtió en una obra de culto, porque no solo proponía una historia diferente, invitaba al espectador a sentir, pensar y sanar, y eso incluso hoy sigue siendo algo poco común. Welcome to the NHK es uno de esos animes que llegó demasiado pronto y quizás por eso fue tan incomprendido en su momento. Se estrenó en 2006, cuando hablar abiertamente de salud mental, aislamiento social o adicción a internet era casi un tabú, pero esta serie lo hizo, sin filtro, sin maquillaje y con una honestidad que sigue doliendo. La historia sigue a Tatsuhiro Satou, un joven hikikomori que vive encerrado en su departamento, convencido de que es víctima de una conspiración orquestada por la NHK, una supuesta organización que busca convertir a los jóvenes en parásitos sociales. Su rutina se rompe cuando conoce a Misaki, una misteriosa chica que decide querer ayudarlo a cambiar, aunque nada es tan simple como parece. Welcome to the NHK mezcla comedia negra, paranoia, crítica social y mucho dolor personal. Explora la depresión, el miedo al fracaso, la soledad urbana y la adicción a los videojuegos y el anime como escape. Y lo hace desde adentro, sin juzgar, mostrando cómo es realmente tocar fondo y vivir ahí. Lo que la hace adelantada a su tiempo es que mostró una crisis que hoy es más común que nunca. Jóvenes perdidos, paralizados por la ansiedad, viviendo vidas digitales mientras afuera el mundo sigue girando. Hoy la llamamos crisis generacional o burnout social. En 2006, Welcome to the NHK ya lo estaba contando todo. No es una serie fácil, ni bonita, ni redentora, pero justamente por eso es tan valiosa, porque entendió antes que muchos que el verdadero monstruo no está afuera, está en la mente, y enfrentarlo es una lucha que aún no sabemos cómo ganar. Wolf's Rain fue una serie que llegó en silencio y se fue dejando una cicatriz. Se estrenó en 2003, en una época donde la mayoría del anime seguía fórmulas de acción y comedia, y en medio de eso apareció esa historia apocalíptica, poética y profundamente melancólica. No fue para todos, pero sin duda fue adelantada a su tiempo. En un mundo moribundo, los lobos se creían extintos, pero en realidad han aprendido a disfrazarse como humanos. 4 de ellos inician un viaje para encontrar el paraíso, guiados por una misteriosa flor con forma humana. Mientras el mundo colapsa a su alrededor, su viaje se convierte en una búsqueda espiritual, más que en una misión de supervivencia. Visualmente, Wolf's Rain era una obra bellísima. Su dirección de arte, su uso de la naturaleza muerta, sus tonos apagados y su increíble banda sonora compuesta por Yoko Kanno le dieron una atmósfera única, pero lo que realmente la hizo diferente fue su tono maduro, contemplativo, cargado de silencio, pérdida y simbolismo. Fue una serie que hablaba sobre el fin de las cosas, sobre avanzar aunque no se sepa por qué, sobre el dolor, la esperanza y la idea de que incluso el paraíso puede estar fuera de nuestro alcance. En una industria que solía premiar las respuestas fáciles, Wolf's Rain eligió preguntas difíciles y finales dolorosos. En su momento no tuvo el reconocimiento que merecía, pero con el tiempo quienes volvieron a ella encontraron algo raro en el anime, una historia con alma, una serie que no solo contó un viaje, sino que mostró cómo se siente estar perdido y aún así seguir caminando. En 1996, la visión de Scaflón intentó hacer algo que muy pocos animes se atrevieron a mezclar tan temprano: ciencia ficción, fantasía épica, romance adolescente y mechas, todo al mismo tiempo, en una misma historia, y lo increíble es que funcionó. A su manera fue una serie adelantada a su época, aunque muchos no la supieron leer en su momento. La historia sigue a Hitomi, una chica de secundaria que es transportada a un mundo mágico llamado Gaea. Allí conoce a Van, un joven príncipe que pilota un mecha ancestral llamado Scaflón. En medio de guerras, profecías y conspiraciones, Hitomi descubre que su conexión con ese mundo y con sus emociones podría cambiarlo todo.
Visualmente Scaflón fue una joya, animación detallada, fondos bellísimos y un diseño de personajes atípico para la época, con narices marcadas y proporciones realistas. Todo acompañado de una banda sonora orquestal espectacular, cortesía de Yoko Kanno, que le daba un tono cinematográfico y épico. Pero lo que más la hizo destacar fue su ambición temática. Scaflón hablaba de identidad, destino, guerra, trauma y amor desde una perspectiva íntima y espiritual. Mezcló géneros que rara vez se cruzaban y trató el viaje de la protagonista como algo más emocional que heroico, lo cual era inusual para un isekai en ese momento. No fue un éxito rotundo en su estreno, quizás porque era demasiado madura para el público adolescente y demasiado romántica para los fans del mecha, pero con el tiempo se convirtió en una obra de culto porque Scaflón no se limitó a ser un anime de aventuras, fue una exploración sobre cómo crecer, amar y encontrar sentido en un mundo que no se entiende del todo. Y bueno, Tomachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado y si es así no olviden darle like, suscribirse si aún no lo están y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio y me despido hasta la próxima. Adiós.